todos y a todas a este nuevo té con Marta y Mar. Bienvenidos. Hoy el té no va a ser con Marta y Mar, sino que va a ser con Mar y con un invitado de lujo, Rubén Fornell, al cual os voy a presentar enseguida. El tema de hoy es, por cierto, perdonad porque la semana pasada os hablé del tema de la semana que viene, no del tema de hoy, me confundí, perdonad. El tema de hoy es la música. Y sabéis que en el contexto del té con Marta y Mar tratamos temas que nos ayudan a tener un mayor bienestar, tanto físico como emocional, como si no estuvieran relacionados, ¿verdad? Y entonces he elegido el tema de la música, porque creo que tiene un papel importantísimo. Y he sido muy afortunada de que Rubén acepte mi invitación. Paso a darle la bienvenida y a presentaros en breve. Entrando Rubén. Vamos a ver, saludando a personas que se están... A ver... Te oigo, Rubén. Hola. Pero no te veo, ¿cómo es posible? Uy, Vamos a ver. ¿cómo lo podemos hacer? Jo, no quiero que las personas que se conecten hoy se pierdan a Rubén Fornell. ¿Cómo podemos hacer? Porque te he Vamos a ver. saludado, pero ¿tú tienes la cámara puesta? Sí, perfectamente. Vamos a ver por qué no. Si no, voy a volver a entrar. Perdona. Sí, A ver, no pasa nada, no pasa con la nada. gran técnica del entrar y salir. Esto es lo que suele funcionar. Yo sigo saludando a las personas que veo que se han unido, que me alegro muchísimo y os doy las gracias por seguirnos y por estar aquí. Espero que este té sea realmente muy especial, porque, bueno, mientras Rubén se pelea con la tecnología, os voy diciendo quién es Rubén Fornell. Pues Rubén, bueno, conocí a Rubén en el campo de la programación neurolingüística, en uno de los infinitos cursos que hago, y allí la verdad es que enseguida me di cuenta de que tenía delante un auténtico crack. Mira, Rubén Fornell ha solucionado. Vamos a ver si ahora, sí, quiere participar en este vídeo en directo. Ahora le estoy, perdonad, le estoy dando la bienvenida de nuevo, pero exactamente de la misma forma que antes. Y antes no ha funcionado la cámara, no entiendo por qué. Vamos a ver. Rubén, Hola. sí. ¿Qué pasa? Te oigo, pero no te veo. A lo mejor, en vez de hacerlo de esa forma, tengo que buscarte yo a ti. Porque no sé por qué no podemos verte. Es una lástima. No lo sé. Porque tú... ¿Hay varias formas de solicitar o solo una? Porque con las otras personas con las que nos hemos unido era muy fácil. Yo clicaba y esa persona, ¡plop!, aparecía. Sí, y se supone que debo salir porque también el dispositivo dice que mi vídeo comenzará justo en breve, pero no comienza. Vale, Vamos a vale. ver. Bueno, en un momento dado, pues tendríais que soportar verme solo a mí durante el té y moriros de ganas de saber qué aspecto tiene Rubén. Vamos a ver. Vale, ha enviado una solicitud. Perdonad, porque estamos intentando transmitir en directo, sí, con Rubén, añadir. A ver si esta forma, ahora lo he hecho de una forma diferente. Por Dios, que funcione. Rubén, ¿estás ahí? Estoy físicamente y espiritualmente, pero no visualmente. Pero visualmente no. Ay, madre, qué rabia. Qué rabia. Mm. No veo qué puedo hacer yo desde aquí. A ver, aquí. No lo sé, estoy aquí investigando todo lo que se me ocurre, pero efectivamente tampoco encuentro una alternativa. Qué rabia. Voy a presentarte mientras tanto. ¿Te parece, Rubén? Sí, voy a Voy a seguir de... intentándolo en Eso, tú estos minutos. inténtalo mientras yo hablo y hablo y hablo, que es lo mío. Bueno, solamente quiero que sepáis que conocí a Rubén en el campo de la programación neurolingüística en un Master Practitioner y allí enseguida me di cuenta de que tenía delante mío un crack. ¿Y qué es Rubén? Pues Rubén fue el director de orquesta más joven de España. Corrígeme si me equivoco, Rubén, porque estoy accediendo a recuerdos que tienen por lo menos un año de cuando hablábamos tú y yo.
y también profesionalmente toca el contrabajo y el cello. Rubén es psicólogo, psicoterapeuta y coach al mismo tiempo, digamos que integra las dos cosas, y es escritor, es poeta, en fin, Rubén es un montón de cosas, también es un empresario. Y yo no sé cuando hablo con él qué tipo de gestión del tiempo tiene, porque francamente le da para todo, le da para escribir, le da para hacer conciertos, le da para tener sesiones terapéuticas, le da para crear material muy interesante, a ver si nos lo cuenta también. Y bueno, el motivo por el cual yo quería que estuviera Rubén hoy aquí es porque él hace algo que para mí es un lujo romano en sus sesiones, y es que introduce la música, de manera que se genera un campo diferente, de una forma mucho más fácil que si no estuviera la música. Y por eso quiero que esté aquí para que nos diga qué puede hacer la música en nuestras vidas. Vamos a ver si conseguimos. Ahora estoy conectando con Rubén, pero no acaba de entrar. ¿Cómo lo siento? O sea, ¿os pensáis que esto no estaba preparado? En fin, el té y la conversación no, pero acabábamos de hablar y se suponía que todo iba a funcionar. Pero hay veces que, en fin, la tecnología no es... Ahora estamos 3 personas aquí. Vamos a ver. No, no sé. Vamos a ver. Transmitir en directo con Rubén Fornell. Vamos a ver si lo conseguimos. Ahora estamos esperando a Rubén. ¡Ahora! ¡Lo hemos conseguido! ¡Bien! Muy ¡Bravo! bien. ¡Bravo! Bueno, ¿has escuchado o estabas ahí en el limbo de la tecnología? He escuchado una parte porque me estaba peleando con el teléfono, pero bueno, Muy bien. seguro que ha estado todo fenomenal hasta en esta Bueno, introducción. bueno, lo que les he hecho es presentarles al personaje que tenemos hoy la suerte de compartirte. Chin Chin, por cierto. Claro. Bueno, Rubén, yo les estaba diciendo bueno, que nosotras en este té con Marta y Mar, que hoy estamos solo Mar y tú y yo, ¿no? Entonces, nuestro contexto es el bienestar del ser humano como un todo, ¿no? Y cómo estoy convencida de que la música tiene un papel en eso. ¿Qué opinas tú de eso? Sin duda alguna. Fíjate cómo no, la música forma parte de nuestra vida. Sería imposible vivir sin ella, ¿no? Para mí lo más interesante que voy aplicando, como sabes, y como has ido anunciando también en las redes en estos días, tiene que ver con esa unión que, como no, es terapéutica. Pero para mí es importante aclarar que, claro, bajo el concepto que existe de musicoterapeuta, yo no soy musicoterapeuta, yo soy terapeuta y soy músico. Lo cual es un poco paradójico, pero sí creo que la música tiene otras muchas aplicaciones, ¿no? Más allá de ese entretenimiento, y para eso, ¿por qué no? Puede ser también un canal y puede ser usada a través de otras técnicas. Y para mí una de ellas, más allá de esa acción pasiva que tenemos cuando escuchamos, cuando disfrutamos, para ponérnosla en un mal momento, en un buen momento, tiene que ver como un canal, como una herramienta añadida dentro de nuestro proceso de cambio, de nuestro proceso de mejora. Y Rubén, bueno, por cierto, lo único que no he contado en la presentación es que todas esas cosas que tú eres y que tú haces, las has conseguido, aparte que es una persona muy madura cuando hablas con él, las has conseguido con la edad de 29 años. Si no te apreciara tanto, te tendría envidia, francamente. Bueno, muchas gracias. En fin, gracias por estar aquí, Rubén. Pues una de las cosas que hemos comentado tú y yo cuando hablamos de nuestras sesiones es que introduces la música para generar, digamos, un campo diferente, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Claro, ten en cuenta, por crear este contexto, que yo vengo por un lado de la música clásica, empecé, bueno, desde niño, con 7 años en el conservatorio, así, y entonces realicé una carrera de música clásica muy temprana, internacional, y por otro lado, venía por la línea de la psicología, del ser humano, del desarrollo. Y fíjate, la música, como casi todo lo artístico que es al final humano, tiene grandes momentos de acercamiento y grandes momentos de alejamiento. Así que durante mucho tiempo he creído que era mejor que estuvieran separadas ambas disciplinas. Y así, bueno, he estado con muchísimas personas en sus procesos de desarrollo
que ni siquiera sabían que yo era un músico, que bueno, la semana siguiente podía dar un concierto en otro país, no sabían nada. Pero progresivamente fui añadiendo la música y de una manera muy natural. Te quiero contar la anécdota de la primera persona con la que lo hice. Era una persona que había perdido diferentes fetos, ya eh, tenía un proceso bastante difícil donde la palabra ya no tenía un gran poder y quizás sobraba, había que buscar otro lugar, otra forma de canalizar. Y había una sesión en la que estaba totalmente deprimida, donde precisamente pues todas esas pérdidas de sus fetos habían erosionado también su relación de pareja y estaba atravesando un momento que seguramente podría cambiar su vida, también con un instinto materno que progresivamente pues iba entrando dentro de una frustración, no se canalizaba. Y ese día yo había estado estudiando con el contrabajo, ¿sabes? Yo toco contrabajo y violonchelo, y había estado estudiando con el contrabajo minutos antes de que llegara. No me había dado tiempo a recogerlo en el despacho. Y entonces, sinceramente, no sabía bien qué hacer, porque era una persona que necesitaba algo mucho más allá de la palabra, mucho más allá de la razón. Y entonces le pregunté, bueno, ¿te molestaría que tocara un poquito? Y así comenzó, cogí el instrumento. Y te puedo decir que seguramente no tardamos 10 segundos en estar llorando los dos. Qué Y pasada. desde ahí comenzó el proceso. Curiosamente, un poquito tiempo después, unos meses después, regresó a la consulta y me dijo que ya estaba embarazada. Y entonces hicimos todo el proceso con la música, pudiendo comunicarnos con ese feto, con el que evidentemente ella, después de todos los procesos fallidos que había tenido, tenía muchísimo temor de comunicarse con él y de alguna manera encariñarse por si volvía a suceder una pérdida. Así que establecimos todo un proceso de comunicación. Las primeras palabras de su mamá no fueron palabras, fueron música, fueron notas que ella canalizó desde mi instrumento hacia ella misma y así fue como empezamos a comunicarnos, ¿no? Entonces, desde ahí comenzó todo el estudio posterior que yo no había hecho hasta ese momento de cómo todos los recursos técnicos y musicales que se aplican profesionalmente y de los que disponemos como músicos profesionales pueden funcionar de una u otra manera en el proceso de desarrollo, sea el que sea. Entonces, después de esto, ya vino, bueno, cómo tratamos los recursos y los elementos para hacerlos funcionar dependiendo de cada caso. ¡Wow! Esto es lo que me pasa cuando hablo contigo, Rubén. ¡Wow! No sé vosotros, a mí se me han puesto los pelos de punta, yo he resonado muchísimo con todo lo que estabas contando y he pensado qué afortunada esa chica y qué afortunado ese bebé, que Sí, encontró a alguien que ayudó a esa persona así a comunicarse con el bebé precisamente, a encariñarse con él, claro, ¿cómo no? ¿Cómo quiere que progrese un bebé con el que no te encariñas, ¿no? Pero entiendo su miedo, ¿eh? Entiendo su miedo perfectamente. Qué sí. bonito. Mira, yo había seleccionado aquí un resumen muy cortito de un Ujú. libro de Stephen Gilligan, del cual ambos seguimos. Es un psicólogo que está en California, que es el que ha creado el cambio generativo, y él no es músico, pero sí que tiene un tipo de trabajo muy bonito, muy espiritual, muy simbólico, y la importancia que le da a la musicalidad. Entonces, si me dejas durante, nada, 30 segundos, leer un resumen de cómo lo ve él. Él dice, bueno, que la musicalidad es el primer lenguaje del ser humano, ¿no? Y dice, es especialmente importante cuando queremos acceder a un campo no local de consciencia creativa, o sea, otra dimensión, no la de la palabra, no la del hemisferio izquierdo, ¿no? Está presente de forma evidente en muchos rituales, cantando, bailando, también entre las madres y sus bebés, también en la intimidad entre amantes, miembros de grupos culturales e incluso las personas con sus mascotas, y ahí me incluyo yo también. Estos campos íntimos requieren un uso sensible de patrones no verbales que resuenan en el cuerpo, que crean un vínculo relacional y abren al individuo a un sentimiento de pertenencia. Qué maravilla, sí, sí. Qué maravilla es este hombre, ¿verdad? Y esto es de lo que tú nos estás hablando, ¿no? De cómo la música no solamente nos acompaña, sino que nos puede facilitar un cambio que quizá la lógica y la palabra no puede.
Fíjate, en muchas ocasiones, y te pongo el ejemplo cuando estoy formando a futuros terapeutas, alumnos que están intentando evolucionar, estamos buscando recursos, ya no sabemos de qué forma, para acceder a otras dimensiones, a dimensiones más allá de la razón, más allá de la parte consciente. Y claro, la música, y aquí yo tengo esa parte crítica en la que digo, bueno, si todos tuviéramos recursos más sencillos, hubiéramos tenido una experiencia en la educación y en nuestros sistemas educativos que nos hubieran facilitado más la música, todo esto ahora sería más sencillo, porque date cuenta, te hago un pequeño paréntesis, de que mucha gente con la que yo toco en directo, cuando estamos haciendo procesos, no han escuchado jamás un contrabajo. O incluso pocas veces han escuchado un violonchelo, quiero decir, es casi, casi raro todo ese sentido de tener la música clásica delante. Pero date cuenta de una cosa, de que la música, cuando si la dividiéramos en dos grandes grupos, como una música más sedante, una música más estimulante, cuando empezamos a explorar ámbitos más creativos, lo primero es que nos lleva a una distorsión del tiempo, porque perdemos la noción. Lo sabemos igual cuando estamos haciendo grandes meditaciones, relajaciones, bueno, no sabemos a saber cuánto dura. Es verdad que dependiendo de cómo vamos jugando con lo que contiene la música, con las tensiones, con las distensiones, vamos a tener percepciones diferentes del tiempo. Quiere decir que, bueno, si cargamos demasiado la tensión de la música, vamos a sentir que algo esperamos ya que vaya finalizando, porque es posible que interceda en ese proceso. Es decir, tenemos esa primera distorsión del tiempo. Por otra parte, entramos en una franja de nuestra identidad, de nuestro cerebro incluso, en el que no hay temores, porque no hay ninguna amenaza. Cuando estamos hablando, el hecho de que yo utilice una palabra, una forma, a ti te puede evocar más consciente o más inconscientemente quizá un momento doloroso, de repente te salta un recuerdo, es decir, es fácil que podamos tener algún fantasma pululando que no preveíamos dentro de nuestro proceso de desarrollo. Pero con la música accedemos a una franja donde no hay temor, la música no te amenaza, ¿no? Por supuesto, para mí esos dos primeros recursos vienen acompañados del espacio creativo, es decir, que es un lugar de absoluta evocación sin temores, y esto es un regalo, ¿no? Es de alguna manera como cuando estamos observando grandes obras artísticas. Y por otro momento, para mí el cuarto fundamento del uso dentro de los procesos de desarrollo tiene que ver con que muy fácilmente podemos conectar, bien si queremos, en ese proceso, con el pasado, con el futuro, incluso con el presente, y por eso para mí, cuando lo utilizo, no siempre lo utilizo, es un recurso, no una obligación dentro de los procesos de desarrollo, muchas veces viene acompañado de la palabra, porque es un viaje en dos dimensiones. Entonces aquí es donde empieza a existir la riqueza. Qué bueno, qué bueno. Y se me estaba ocurriendo ahora mismo que, bueno, lo que tú estás contando es un lujo romano, ya te lo dije el otro día, o sea, que qué suerte tienen, ¿no? Los que hacen procesos contigo. Pero la musicalidad se puede utilizar por parte de una persona que no tiene estudios de música como yo, cuando hablas con un ritmo diferente, con una resonancia diferente. Quiero decir, la musicalidad está en todas partes. Es maravilloso si tienes un Rubén, pero si no lo tienes, la música también puede formar parte de la conversación. Claro, sin ninguna duda. Y yo creo que además nos aporta, como cualquier experiencia artística a cierto nivel, un concepto, una forma de relacionarnos, porque especialmente la música es un proceso que no entiende de radicalidades. Mira, te pongo un ejemplo, estaba trabajando esta mañana con una persona que todo el tiempo estaba calibrando, estábamos trabajando online, si estaba bien o estaba mal. Efectivamente pasa por unos días que dentro de su proceso se han removido muchos elementos de identidad, de bueno, quién soy, qué hago, hacia dónde voy, y si calibra, si se pregunta cómo estoy, la respuesta es estoy mal, porque solo vivimos en ese mundo dual entre el bien y el mal. Y le comentaba justamente lo que desde la música viene de una forma natural. Tenemos que salir de este mundo tan excesivamente simplista y que fíjate cuando lo vemos en el exterior nos enfrenta, ¿no? La izquierda a la derecha. Bueno, desde aquí vamos a apreciar demasiado poco para empezar a tener en cuenta procesos. ¿Voy hacia mejor o voy hacia peor? La música te pone dentro del barquito en el que, bueno, no te planteas si ya has llegado o no has llegado, tú estás navegando.
Es Qué decir, bonito. tu mente se puede liberar de ese ancla que te dice, pero ya estoy, ya me siento bien, ya no me siento bien. Y cuando ya regresas, entonces te das cuenta que la experiencia, ese proceso hecho de una determinada manera te ha traído a puerto y este puerto es agradable, pero sobre todo nos da la conciencia de proceso más allá de la dualidad radical de bien o mal, estoy feliz o estoy triste, estoy motivado o desmotivado, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Este es el proceso de continuidad de la musicalidad, de la experiencia artística, para mí, en el gran concepto de la forma, es decir, de cómo es que cómo nos lo montamos, cómo Exacto. entendemos lo que nos pasa. Y la música viene a decir mucho sobre eso, porque no viene nunca a enfrentarse contigo, viene a que tú la tomes desde el lugar en el que mejor sea para ti. Exacto. Y como la música también ayuda a crear ese campo diferente, ¿no? En el cual no hay una opción o la opuesta, sino infinitas posibilidades, ¿no? Como de repente te das cuenta de que, bueno, no eran las cosas exactamente como las contemplabas cuando estabas totalmente desde la lógica, ¿verdad? Fíjate, es muy curioso porque una de las cosas que yo más hablo dentro del trabajo con personas es el de que todo el tiempo estamos interpretando. Es decir, bueno, los hechos son mucho más asépticos, son asépticos, y nos pasa igual como en la música. Es decir, en el momento en el que yo tengo una partitura delante y empiezo a tocar, no estoy tocando solo la partitura la estoy filtrando a través de mis conocimientos, de mi estado anímico, de mis recursos, de mis limitaciones, de cualquier cosa. Y lo que sale, por muy fiel que intente que sea, ya es una interpretación. Ya es lo que hace Rubén de esa partitura. Así que no sabemos bien cómo sería algo, si es que puede existir o si necesariamente tiene que existir literal. Pero esto es fundamental porque nos quiere decir que no solo es eso. Exacto, Es decir, exacto. que lo más importante, la riqueza real de la partitura, más allá de ser el material de base, empieza a surgir cuando se activan con personas. Es decir, cuando metemos la esencia humana, la humanidad a esa música. Y esto es fundamental para mí dentro del concepto de, bueno, ¿qué es esto que veo delante de mí? ¿Esto es un desastre, es un horror, esto que me ha sucedido? ¿O es una oportunidad? ¿Qué es esto? Porque te lo tomes como te lo tomes, va a ser tu interpretación. Y Exacto. tienes la capacidad de interpretarlo diferente. Sobre todo porque cuántas veces nos sucede algo o interpretamos de alguna manera, bueno, que nos despiden, que muere un familiar, que llega una enfermedad, de una forma que nos la creemos tanto, tanto, que parece que fuera la única, cuando a nuestro lado hay otra persona que se lo toma diferente. Ujú. Fíjate que además esto, somos casi profesionales en crear una única versión de lo que sucede. Y si no, date cuenta, como cuando tenemos una canción que a lo mejor ha sido nuestra canción con una pareja, cuando esa pareja se deshace, esa canción no la queremos escuchar más porque la hemos anclado tanto, la hemos Sí. registrado tanto a esa persona que ya parece que esa canción estuviera maldita. Es que la música tiene un poder de anclaje increíble. O sea, escuchas esa canción y de repente estás ya en ese lugar, en ese recuerdo con esa persona. Y yo te quería hablar de la música, o sea, quería que habláramos de la música para que la puedan usar las personas que nos están siguiendo. La música para generar estados y cómo la música también puede ser algo que les sea útil así, ya, para mañana. O sea, cómo podemos usar la música para mejorar nuestras vidas, sin Bueno, necesidad de hacer el proceso tan largo y talentoso que has hecho tú. claro, creo que la música necesita generar el mismo espacio, por así decir, medio disciplinado que tenemos cuando tenemos otra cantidad de recursos. Es decir, si yo nunca he meditado, bueno, ponerme una meditación y empezar a escuchar a una persona que primero me dice que me relaje, luego me lleva a un sitio, me guía, me resulta muy raro. Conforme me voy educando en la meditación y voy generando interiormente el espacio para que eso pueda suceder, voy liberando también mi mente de las anclas de pensar, bueno, qué tontería es esta, ahora debería estar contestando email y no aquí con los auriculares puestos, es decir, conforme voy desarmando
o echando abajo todos esos muros, se va también generando ese posible espacio donde lo creas, de alguna manera generas tu propio ritual y desde ahí te vas educando. Entonces empiezas a tener percepciones, es decir, este me gusta más, esto me funciona mejor, peor, sobre todo para las personas que la música queda más lejana. Hace falta un proceso de educación. Es decir, hace falta, si no lo queremos llamar de educación, al menos de admisión, en el cual podamos ir generando espacios casi ritualizados en los que nos pongamos. Yo lo hago de una manera muy sencilla para comenzar, para que esa persona, y ahora te cuento un pequeño proyecto que viene Sí, enlazado sí, a por esto, favor, sí, por favor. pero que podamos poner nuestro viaje. Y yo digo, elige una música, puede ser cualquier primer movimiento, cuarto movimiento de una sinfonía cualquiera, de Beethoven, de Brahms, da igual, pero elige un viaje hacia el futuro. ¿Cómo querrás que sea esa vida hacia la que estás construyendo? ¿Cómo te vas a sentir ahí? Pon esa proyección, esa resolución en Full HD, en 4K, ya no sé por dónde vamos, pero toda la máxima resolución posible y empieza a hacer tu ritual. Es decir, que ve hacia allá dejando que la música tenga su espacio. No tenemos la tarea de pensar todo el tiempo, no tenemos la tarea de escuchar todo el tiempo. Simplemente tenemos la disposición para que ambos mundos, el tuyo que comienza por lo racional, por esa proyección, y ese otro mundo más inconsciente, más sensible, comiencen a unirse, a ver qué va sucediendo cuando se van entretejiendo entre ese futuro que ya habita dentro de ti y esa magia de la experiencia artística. Es desde ahí para mí un primer paso sencillo, asequible, en el que empezar a introducir en el ADN la experiencia musical. Sería como dentro del ritual, ¿no? Del ritual matutino del silencio, introducir también esa pieza de música e ir acostumbrándose a escucharla y a disfrutarla y a descubrir cosas nuevas que Claro llenen, que ¿no? y sobre todo con expectativas moderadas, quiero decir, hay mucha Exacto. gente, y esto lo vemos sobre todo en la educación, quiero decir, cuando lo hacemos con un niño, con un adolescente, ¿no? Intentamos, bueno, vamos a ver que escuche música clásica, bueno, no lo lleves a la ópera, porque es demasiado, a lo mejor una sinfonía entera de Mahler no va a ser el momento. Quiero decir, si yo hoy me propongo correr una maratón, no lo veo muy viable. Así que vamos a empezar progresivamente. Entre ahora no sé si sabes, es una pequeña anécdota, le han dado un premio de composición compositor del año a Bad Bunny. Este compositor reggaetonero, bueno, entre esto y una ópera, bueno, podemos hacer toda una transición hasta que desarrollemos un poco el músculo de la sensibilidad sin necesariamente hacer un conformismo con que, bueno, a mí me gusta lo que me gusta, porque este me gusta lo que me gusta, a mí me suena igual que una de las cárceles que más comento, que es la cárcel del yo soy así. Cuando nosotros nos decimos yo soy así, estamos cerrando la puerta a la posibilidad de explorar otras formas, incluso ponernos en la piel de otros personajes que también somos. Yo le decía ayer a una persona con la que hacía un proceso personal con él, bueno, yo soy un Rubén alegre, pero también soy un Rubén triste, Exacto. soy un Rubén más contento, soy más motivado y menos motivado, soy una cantidad de Rubénes posibles. Por tanto, también puede ser que, y seguro que sí, que en un lugar de nosotros esté también ese desarrollo de la sensibilidad conectando con algo que no necesariamente será racional. No te va a traer quizá un mensaje de mañana tienes que comprar 2 aguacates. No te va a decir eso la música clásica, pero te va a conducir. Seguramente va a ser el viento que va a permitir, bueno, que tu barco de vela siga marchando y siga navegando. Qué bonito, qué bonito. Y no, exacto, no esperar a lo mejor un mensaje verbal, ¿no? De, mira, ya sé, ya he descubierto lo que quiero hacer en la vida. No, no precisamente, ¿no? Claro, la Pero, música no necesariamente es el ajá, ¿no? exacto, Pero exacto. puede ser, y seguramente lo es un ingrediente clave. Yo lo veo en el trabajo con personas como cuando en un momento determinado añadimos esa parte de música clásica, de repente abrimos un nivel de evocación que yo desde la palabra no consigo hacer. Tú comentabas de Stephen Gilligan, que bueno, yo estoy profundamente enamorado de Stephen Gilligan con el trabajo que hace, y incluso como figura absolutamente mundial,
Bueno, él se acompaña de música en muchas ocasiones. Y en conversaciones con él mismo decía, es que me faltan todavía recursos, porque somos más que la palabra. Desde luego, la palabra ya es un sistema de simplificación de lo que está sucediendo dentro de nosotros, así que vamos a necesitar agregar más herramientas para poder llegar a una unidad un poquito más grande, para poder hacer el Absolutamente. cambio en todas las dimensiones. Absolutamente. Y el cuerpo y el movimiento, es que son muchos niveles, efectivamente. ¿Y cómo podrían las personas tomar capsulitas de sorbos de este beneficio de la música? Aparte de la educación que dices tú, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, yo he estado buscando muchas formas y al final lo hago a través de audios para personas, ¿no? En un primer tiempo hacía audios dependiendo del momento, de la persona, de los objetivos, es decir, que bueno, no es lo mismo para una persona que está superando un proceso, digamos, que viene más del pasado y que se nos ha atascado, que una persona que a lo mejor lo que pretende es ir más rápido hacia un futuro que ya desea. Bueno, depende. Y entonces por un tiempo lo hice a través de audios donde la música ya estaba creada. Pero con este paso del tiempo, además esto ha funcionado muy bien, eh, he empezado a trabajar con un amigo músico, también compositor, productor, y hemos dicho, ¿por qué no hacemos algo a la máxima dimensión que nosotros podamos hacer? ¿No? Y entonces hemos creado un proyecto que tiene por objetivo ofrecer esas cápsulas de la mejor calidad que podamos, donde unimos, por supuesto, la palabra, es decir, que hay un viaje, en muchas ocasiones, en la mayoría metafórico, para abrir ese otro espectro no tan literal donde estamos metiendo el dedo, sino que permitir que nuestra mente y nuestra parte más inconsciente vaya donde quiera ir, con una música compuesta exclusivamente para esa palabra y tocada en directo y se ha grabado de una manera real. A eso le añadimos que la tecnología, de la que yo no soy bueno, un experto como has podido comprobar, pero él sí, añadimos el audio en tres dimensiones. El audio en tres dimensiones lo que permite es que los efectos, tanto mi voz como cualquier tipo de efecto, por ponerte el caso, una hoja que se desprende de un árbol, pueda tener un recorrido eh, casi físico cuando estamos con los ojos cerrados, o por ponerte un recurso, como el agua de un río, tú la puedes no solo escuchar y proyectar en tu mente, sino que vas viendo cómo baja en su dirección con el caudal. Entonces el sonido en 3D lo que nos Qué permite es pasada, hacer una inmersión muy grande. qué pasada. ¿Y eso lo tienes ya disponible, Rubén? Bueno, no. En eso tengo el primer audio disponible que lo hemos mandado a las personas que ya están haciendo procesos conmigo y a las personas de confianza que también han usado ese primer audio beta, por así decir, para darnos feedback. Y vamos a crear seguramente otros 19 para crear paquetes de 20 audios donde pueda haber una experiencia, porque cada audio dura entre 20 y 25 minutos y he de decirte que ha sucedido una cosa muy curiosa con el primer audio y que, bueno, a mí me verifica una vez más que no es tan subjetivo el trabajo como podamos pensar de que, bueno, yo escucho y ya veremos. Mira, entre todas las personas que he mandado el audio, que son personas que o han trabajado o trabajan procesos personales conmigo, el total ha sido 45 personas a las que se lo he mandado que creía que era conveniente que ellos lo tuvieran. En 38 personas ha sucedido lo mismo en una primera escucha, que ha sido que se han puesto el audio, ha habido una pequeña relajación física y se han dormido. Y al final del audio, todos en la misma parte del audio, más o menos, se han despertado. Es curioso porque un día después, en un lapso de 24 horas después, han sucedido cosas pasivas que han recibido como pasivas, como que no estaban haciendo estas personas, pero que han creado un cambio importante en su vida. Es muy curioso Vaya. porque yo no sé sobre qué más, pero eso ha sido así en 38 de 45. Bueno, yo quiero ser una de esas personas que reciba ese audio. Házmelo saber, por favor, cuando tengas esos audios. Ya cuando me hablaste de esto hace poco, te dije, eso me parece muy interesante.
Y si es algo asequible para las personas, pues yo creo que puede ser muy útil, muy útil, para generar bienestar de lo que estábamos hablando. Claro, Tengo y aquí, perdón, sí, perdona. no, dale, dale. No, mira, es que justamente la esencia de esto, de intentar crear un recurso de inmersión, es por una razón muy sencilla. Yo creo que el mayor lujo o de lo que yo más afortunado me siento con la música es en poder tener un lugar donde ya no te diría es un refugio, sino es un lugar donde es un mundo paralelo donde yo puedo entrar. Y ahí sucede lo que tiene que suceder. A veces eh, es un mero canal para sacar algunas emociones. Te pongo el caso, yo ahora estoy en Andalucía y bueno, y aquí es donde yo nací. Entonces, cuando yo llegué aquí el otro día, aquí es la ciudad donde crecí, donde estaban mis padres y mi papá murió. Entonces, cuando llegué aquí, fíjate, me había encontrado con determinadas personas que me habían recordado mucho a mi padre y entonces estaba triste. Y pensé, ¿qué voy a hacer con esto? Con estas emociones voy a tocar un rato. Entonces cogí un contrabajo que tengo ahí y empecé a tocar y la música fue un mero canal. Es decir, bueno, lo usé, por así decir, para ir allá, porque me situé en mi mundo paralelo. Esta mañana, en lugar de hacer yo ningún otro proceso como una meditación o así, quería tener un día un poco más creativo, más enfocado y he usado como manera de evocación ese mundo paralelo. Ese es un poco el objetivo de crear un formato que pueda llegar a las personas desde una recepción pasiva, es decir, que no tengan que hacer porque no son músicos, pero que sí puedan sentir que entran en un mundo paralelo donde no es solo un audio, es un viaje donde dices, ostras, es que esto es otra dimensión de mis sensaciones, ¿no? Y este es el punto objetivo en el que estamos trabajando, cómo poder darle a las personas que no son músicos ese mundo paralelo que realmente es lo que los músicos sabemos que más nos nutre de todo esto, ¿no? Exacto. Eso, cuando dices eso, ahí sí me siento muy identificada, ¿no? A mí me gusta mucho la música, pero no soy la típica persona que esté todo el día escuchando música, ¿no? Pero sí que hay momentos en los que necesito escuchar música, hay momentos en los que lo uso de forma absolutamente con toda la intención, ¿no? Por ejemplo, antes de salir delante de una audiencia, hablar en público, yo necesito escuchar ciertas piezas de música que me ponen en ese estado de decir, venga, vamos, vamos. Y también experimento cuando voy a algún concierto de música clásica muchas sensaciones corporales, ¿sabes? Que recorren mi cuerpo y que son como, no sé, como un flujo de vida. No lo sé explicar, parece... Me faltan palabras para explicarlo, ¿no? Pero siento muchísimo la música y por eso creo mucho en esto. Una de mis hijas ha tenido formación musical y yo he podido disfrutar de escuchar todo lo que ella va tocando, su proceso, etcétera. Y creo, claro, nunca lo sabré, pero creo que ha contribuido muchísimo en su forma de ser, en su forma de sentir, de ser creativa, incluso como disciplina. En fin, no puedo estar más entusiasmada con el concepto de la música como generadora de bienestar. Tengo aquí algunos comentarios, Rubén. ¿Quieres que ¿No? vayamos con ellos? Mira, ¿Sí? tengo a Cristina, mi amiga Cristina. Cristina tiene 18 meses y no paro de cantarle. Y ella siempre se pone súper contenta y se pone a bailar. Siempre le canto las mismas canciones y la conexión es inmediata. Claro. Bueno, eso es un ejemplo de anclaje, ¿no? De cómo ya con esas mismas canciones han generado un anclaje, por supuesto. Es decir, que ya ha cargado esas canciones de esas emociones que están conectadas con ella. Claro. Claro, y aquí tengo otro, me voy a poner las gafas porque si no, no lo veo bien. Ronaidiz Zamora, no sé exactamente el nombre, dice, qué agradable de la conciencia. Ciertamente, entre esa ambigüedad no sabemos quedarnos en un lugar o en otro. Por esa misma razón, nada es bueno ni malo. Bueno, le ha gustado el comentario. Y de momento preguntas no tengo. Animo a los que estáis escuchando, si queréis aprovechar la oportunidad que tenemos hoy con Rubén de preguntarle lo que queráis. Bueno, Rubén, pues entonces, para usuarios, me quedo con educarnos, igual que, por ejemplo, yo puedo hablar del proceso de meditación, el cual ya tengo hábito hace ya mucho tiempo,
Y sí claro. que es verdad, estoy contigo totalmente, que al principio era, bueno, ¿y ahora qué tiene que pasar? Pues no pasa nada, pues Sí, y educar y generar el espacio y luego ya disfrutar de lo que venga, lo que sea. claro. Y sin más expectativas, ¿no? O Claro, sea, y fíjate, Mar, porque además el siguiente paso que yo quiero experimentar es que date cuenta, la evolución, por que veas la línea de cómo ha ido, como te decía al principio, era de la separación de estas dos disciplinas en mí. Yo mismo hago mi proceso y las uno. Entonces, después de unirlas, claro, con la experiencia con personas en directo, voy creando productos, por así decir, material que pueda ser usado por la gente cada vez con una inversión mayor, cada vez mejor diseñados, pero ahora, que es lo siguiente que voy a hacer y que vamos a hacer en conjunto, además estoy pendiente de que se incorpore a este proyecto una persona todavía no desvelable, pero muy especial, también del vale, ámbito de la palabra, para crear experiencias en directo. Porque creo que el siguiente paso es que esto pueda ser en un lugar donde haya un auditorio, en un teatro, con experiencia en directo. Es decir, con que la música que ahí se vaya creando sea única y exclusivamente para ese momento. Mira, fíjate, uno de los músicos más respetados del último siglo, que ya murió, que era un director de orquesta, Sergei Chilividiake, él se negó durante toda su vida a grabar discos por una cuestión, él procedía del concepto de fenomenología, trabajaba él. Fenomenología es el concepto filosófico de Husserl, donde él decía que la magia de lo que sucedía en ese momento y lo que él movía con la orquesta, lo que hacía diferente con la música, no tenía sentido que fuera encapsulado, porque iba a perder lo más importante, que era la experiencia de ese momento. Por tanto, creo que el siguiente paso es indudablemente estar en un auditorio con las vivencias que allí sucedan, con las sensaciones que seamos capaces de percibir y desde ahí llevar tanto la palabra como la música, como todos los recursos que se usan, ¿por qué no? Incluso luz, a, bueno, un lugar que cada vez va a ser diferente, no sabemos cómo va a ser, pero desde luego que sea algo muy sensitivo, muy experiencial y que realmente puedas sentir y pueda conectar sabiendo que lo que es, ahí se genera es único y cuando salgamos va a desaparecer para siempre y solo quedará para ti tu registro. Así que bueno, creo que desde ahí, desde ese respeto a la unicidad, es desde donde vamos a conseguir más. Fíjate que una de las cosas que habitualmente, por ponerte el ejemplo, criticamos de la educación es hacer pasar a todos los niños o tal por los mismos filtros, libros, así que tampoco tiene un excesivo sentido, aunque sea un buen material, que todo el mundo use lo mismo. Vamos a tener que crear experiencias cada vez novedosas para que se adapten a esa persona. Incluso yo le digo a la gente a la que le mando estos audios, cuidado con escucharlo cuando haya pasado un mes o dos, porque este audio que yo te creo con esta música que viene ahora es para este momento exacto. Es para esto que quieres, para cómo te sientes, pero quizá dentro de 2 meses no va a estar adaptado, vamos a tener que crear otra cosa. Así que vamos a intentar seguir trabajando en esa línea de respetar el momento, apreciar que cada tiempo es único, al igual que cada persona, para ir creando experiencias novedosas. Así que en eso estamos. qué maravilla, qué maravilla. Bueno, si os parece, yo comunicaré los eventos que se generen en esta línea única e irrepetible porque me parece tan interesante y tan generador de cambio al final. Claro, fíjate que ahí de ahí procedemos de un concepto común que nos enseñó Stephen Gilligan, que era el del cambio generativo. No es el cambio por el cambio, sino que vamos buscando despertar desde, no es una cuestión de cantidad, no es despertar más, es despertar desde más lugares de nosotros, como no desde un lugar físico, desde un lugar sensitivo, desde un lugar inconsciente, porque desde ahí se despierta algo tan importante para nuestra vida que es la confianza. Con cuántas personas yo trabajo día a día y están buscando el control, como si pudiera existir algo así. Así que Exacto. no, tampoco debemos confundir la confianza con la pasividad, pero nos hace falta saber que están sucediendo muchísimas cosas dentro de nosotros y estamos despertando una cantidad de elementos que ni siquiera vamos a poder pasar por el filtro de la razón. Pero
Eso no quiere decir que no habiten en nosotros. Si la música es así, yo no te puedo contar todo lo que a mí me sucede o cómo me sucede cuando estoy tocando una sinfonía. No sé, No hay palabras. claro. Pero no quiere decir que no suceda. Y cuánto de lo que ahí vivo está también condicionando o de alguna manera influyendo en todo lo demás de mi vida. No lo sé conscientemente, pero es un camino en el que confío. Exacto. La confianza versus el control. Claro. Me parece que es un mal bastante común, el querer tenerlo todo controlado, como dices tú, como si eso se pudiera conseguir, ¿no? Pero bueno, no dejamos de intentarlo, ¿no? Es que yo quiero que todo esté en su sitio, por si acaso. Claro. Sí, y bueno, desde ahí procede el miedo, ¿no? Y la música, por eso te decía al principio de todo, que nos hace entrar en esa franja de identidad donde no hay miedo. Ahí no nos podemos encontrar con esos fantasmas que realmente no están tan dentro, que progresivamente los vamos creando. Así que bueno, podemos encontrar ese espacio y sobre todo saber qué contribuye. En ese proceso en el que vamos, como te decía, hacia mejor o hacia peor, tenemos que darnos cuenta a quién estamos alimentando. ¿Estamos alimentando al que queremos ser o a quien no queremos ser? La música en Exacto, esto tiene un papel, como cualquier tipo de experiencia artística, fundamental. Y entra en conflicto, para mí, con un elemento que ahora mismo me parece realmente grave de la sociedad, que es esa necesidad imperiosa de estar recibiendo siempre algo concreto. Sí, y así nos hemos acostumbrado en la transacción, yo te pago y tú me das algo. Yo invierto mi tiempo y cuando hago clic el email se ha enviado, o hago una llamada, o doy un like, pero ¿qué pasa con todo eso que no tiene una respuesta inmediata? Con todo eso que no nos da algo. Si la música al acabar nos diera un like a nosotros mismos, escucharíamos mucho más, o la experiencia artística en general. O, por ejemplo, cuando estamos leyendo, para esas personas que quieren tener, tras acabar un libro, una revelación, un cambio, abandonan el hábito. Pero cuando tú sabes que eso forma parte de un proceso de desarrollo, bueno, puede ser que ese libro hoy que has leído no te haya supuesto algo trascendente. Pero ¿cuántas veces pasa que luego, una semana, un año después, decimos, ostras, es que exacto, fíjate, me acuerdo. exacto. Bueno, para mí, de todo lo que dices, lo que yo puedo decir que he experimentado más es la música como generadora de estados, ¿no? Y a partir de ahí, que venga lo que tenga que venir. Si la música me ayuda a estar en un estado creativo, de presencia, de conexión con el todo, con los seres humanos, con los seres vivos, con el planeta, desde allí las circunstancias que no tengo la capacidad de cambiarlas, la respuesta que yo tengo a esas circunstancias es infinitas posibilidades, ¿no? Y siempre que me acerquen hacia mi intención, ¿no? Y ahí la música para mí es tremendamente útil. Sin ser música, sin saber ni siquiera leer una partitura, puedo experimentar eso. Claro. Fíjate que ahí, haciendo referencia una vez más que hablábamos de Stephen Gilligan, yo recuerdo la experiencia, la primera experiencia con él y que se ha repetido siempre que he estado con él. Y es que yo me encontré con una persona que me daba cuenta que me daba igual y que le pasaba a la gente que en el curso subía al escenario, yo veía luego en grupos reducidos cómo él trataba, casi te diría, daba igual lo que dijera, porque su sola presencia estaba como enchufada a una toma de tierra, alguna conexión que decías, me da igual, yo solo me pongo delante de esta persona y estoy sanado. Es decir, yo ya me siento lo suficientemente confortable, eso que me dolía no está, y entiendo que seguramente hay muchísimas personas de cierta elevación, por así decir, con las que se puede sentir esto. Para mí, esa toma de conexión procede por la música. Es decir, es esa manera en la que yo me sumerjo en una piscina a través de la cual puedo generar, puedo relativizar, puedo tomar perspectiva, puedo estar más creativo. Es decir, desde ahí me enchufo a un lugar que a mí me viene muy bien. Por eso es la cuestión de que no importa dónde cada uno se conecte. Seguramente era el caso, Gilligan se conectaba con el aikido, es decir, Sí. y desde ahí tenía su ritual. Seguramente en otro caso será la música. Quién sabe si en otro no es el yoga, la pintura. Pero lo más importante para el desarrollo de la persona es que tenga ese lugar, que deje el automatismo de vivir a toda velocidad
y pueda conectarse con esa frecuencia de su identidad desde la que expande una forma de estar en el mundo que no solo le enriquece a esa persona, sino que también lo irradia. Exacto, irradia. Es que es perfecto todo lo que has dicho. Lo voy a reescuchar porque, bueno, estoy de acuerdo con todo. Creo que hay personas que necesitan también mucho el movimiento, ¿no? El baile. Y bueno, y es otro recurso más, ¿no? Para llegar a ese estado. Stephen Gilligan hizo su tesis doctoral sobre la dependencia del estado, ¿no? De somos tan buenos haciendo algo como el estado en el que estamos. Es decir, tú quieres hacer algo, pues ponte en el estado en el que vibras a la frecuencia que tienes que vibrar, porque si no, no te va a salir bien. Es fantástico. Sí, sí, así es. Muy bien. Muy bien, Rubén, llevamos 50 minutos, ¿te lo puedes creer? Y Fíjate. tendremos que cerrar en máximo 5 minutos. Así que, ¿qué, qué quieres que nos llevemos de esto? Bueno, a mí me gustaría que todas las personas que nos están viendo y escuchando se lleven esa idea de que hay recursos más allá de lo conocido y que especialmente se pueden abrir muchas puertas que no necesariamente son tan concretas. No vas al supermercado y te traes los productos, pero que ahí sucede toda la magia. Si realmente le preguntáramos a una persona que se ha enamorado o incluso qué siente por sus hijos, por sus padres, te van a hacer una descripción demasiado básica, porque realmente eso te dirá, mira, yo lo siento y no te puedo explicar más de esto. Pero esto está sucediendo constantemente en nosotros, es decir, hay una parte de nuestra identidad que se desarrolla sin un lugar tan racional, sin un lugar tan objetivo, pero que vale tanto la pena, no va de inscribirse a otro curso en muchas ocasiones, no va de hacer otro examen, de conseguir otro trabajo, va realmente de qué sucede dentro de nosotros mismos que nos lleva al siguiente paso. Y eso no solo es esta riqueza, es esa riqueza que procede más de lo que pasa por nosotros, de esa segunda piel más sensitiva y que realmente nos necesita, porque eso no se va a despertar si nosotros no adquirimos el compromiso de dedicarle atención. De acuerdo. Y no solo para nosotros, ¿no crees? También para todos los que nos rodean, porque nuestra evolución beneficia a todos los nuestros. Sin duda, y fíjate qué forma tan amable, yo lo digo así, qué forma tan amable de vivir cuando no solo estamos relacionados con los objetivos, sino que estamos relacionados con esa parte sensitiva, donde se integra todo lo que somos. Entonces necesitamos quizá un poquito más de amabilidad para estos tiempos y para esta forma de sociedad que estamos viviendo, ¿no? Y especialmente para nosotros, para que cuando nos miremos en el espejo, cerremos los ojos por la noche, estemos un poquito más tranquilos, sobre todo un poco más en paz, sabiendo que puede que no estemos todavía donde queremos, y te digo una vez más, esto no es una forma pasiva, pero también es saber que yo estoy compuesto de muchos más recursos de los que tengo acceso conscientemente. Así que a esa otra parte también le digo gracias, bienvenida, y voy a apoyarte a toda esa parte inconsciente. Perfecto, maravilloso. No puedo añadir ni un punto ni una coma. Bueno, no creo que haya quejas del invitado que he traído hoy. Nos has dejado a todos, Rubén, como siempre me dejas a mí, pues disfrutando de las palabras, como resaboreándolas. Y estoy deseando volver a escucharlo porque me ha gustado mucho. Te agradezco muchísimo que hayas venido hoy. Antes hablábamos y me decías que, bueno, que no dices que sí a todo, ni muchísimo menos, sino solo aquello en lo que crees y lo que resuena contigo. Así que te agradezco que esto haya resonado contigo porque desde luego conmigo y con la gente que nos ha escuchado estoy segura de que sí. Muchas gracias a ti. Te decía exactamente eso antes cuando estábamos probando todo lo que luego me ha fallado. Y es que justamente, y además te decía, no he hecho, creo, ningún directo en todo este virus que hemos pasado, todo esto, porque he tenido la sensación de que procedían desde lugares pues más marketingianos, con objetivos que realmente buscaban la individualidad, pero cuando tú me dijiste esto y todo lo que te conozco y siempre ha conectado desde un lugar muy humano. Entonces sabía que esto tenía por intención poder ayudar, poder inspirar, y eso sí que me gusta. Así que yo te agradezco mucho el espacio porque me encanta compartir, pero desde el lugar donde realmente podamos encontrarnos así. Bravo. Muchísimas, muchísimas gracias, Rubén.
Gracias a todos por escucharnos. Hasta la próxima. Ah, perdonad, la semana que viene sí que vamos a hablar con Zaira Leal, que es profesora de profesores de yoga y que nos va a hablar sobre meditación, porque también enseña meditación. Es que la semana pasada la anuncié a ella en vez de a ti, me confundí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós.